Bueno, vamos a continuar. Entonces, la siguiente definición, la definición 8, la siguiente definición, pues ya la deben de conocer, seguramente de sus clases de cálculo. Entonces, si tenemos un polinomio f de x, ya saben, nos lo estamos tomando aquí, definimos la derivada de f de x como, pues como ya saben, ¿no? F de x, por ejemplo, si f de x es igual como polinomio, pues es, digamos, a0 por x a la 0, que es 1, más a1 por x, más, etcétera, etcétera, digamos hasta a n por x a la n. Y de hecho sabemos que podemos a este polinomio pues escribirlo como una expansión infinita, de manera infinita, en donde ya todos los demás coeficientes serían 0, ¿no? Entonces sería e0 por x a la n más 1, pensando que este es un polinomio de grado n, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo definimos a la derivada? Pues la derivada de f de x va a ser, así como se los enseñaron en cálculo, pues el término libre desaparece, ¿no? Después a1 de x, pues se queda el a1 y se le resta 1 al coeficiente, se me queda a1 más a2, perdón, más 2 veces, ¿no? Se baja el coeficiente y se multiplica, se baja el exponente, se multiplica por el coeficiente y se le quita 1 al exponente, más, digamos, 3 veces a 3 por x al cuadrado, etc. Ya eso ya lo saben. Más, digamos, si llegamos a n, esto sería n por a, n por x a la n menos 1, ¿no? Entonces una cosa, y ya, pues esto quedaría 0, 0, 0 en todos lados. Entonces, esto lo que hace, si se dan cuenta, es al momento de derivar, es una cosa importante que también les decía, tiene que ver también con la razón por la que dividimos, es que al momento de derivar bajamos el grado de nuestros polinomios, ¿no? Si tenemos un polinomio de grado n, entonces su derivada tiene grado n-1. Bueno, si la derivada es 0, bueno, ahora déjenme terminar esto y ahorita lo definimos recursivamente, ¿no? Vamos a tomar una definición recursiva de lo que es ser una derivada, no solamente la derivada, sino una derivada de orden n. Entonces, esto lo podemos escribir como la suma de i igual a 0 hasta infinito, no porque la suma es infinita, solamente que en algún momento ya todos los coeficientes van a ser 0, de a i, en este caso, por x a la i, ¿no? Entonces, si ese es mi polinomio, ¿quién sería la derivada? Pues la derivada sería la suma desde i igual a 0, igual hasta infinito, y ahora, como tenemos que nuestros coeficientes los estamos bajando, los estamos reduciendo, pues esto va a ser i más 1, ¿no? Esto va a ser i más 1, porque bueno, fíjense, ¿no? En el 0, pues ese se nos va. En este de acá, tenemos ahora que recuerden que los polinomios están determinados por el lugar que ocupan en cada puesto de la sucesión, ¿no? De la sucesión cuando los escribimos en términos de sus coeficientes. Entonces, este de acá pasa ahora a ser el 0, ¿no? El que era el 1 acá, aquí ahora pasa a ser el 0. Entonces, cuando empezamos en 0, ¿quién va a ser 0? Pues va a ser i más 1, es 0 más 1, que es 1, ¿no? El que era 1 acá, que es exactamente lo que tenemos en este caso. Entonces, ¿y quién es el coeficiente? Pues es el que estaba en el i más 1, en este de acá, pero ahora ese va a estar en el segundo, ¿no? En el segundo va a estar ahora el que estaba en el tercero, en este caso. Bueno, se empieza a contar desde 1, ¿no? Este estaba en el tercer término de esta serie, si empezamos 1, 2, 3, y ahora ese está en el segundo. Entonces esto es a i más 1 por x a la i, ¿no? Porque eso no puede cambiar, que el diésimo término tenga el coeficiente a la i, porque así es como definimos a un polinomio, ¿no? Entonces, pues el 0º tiene el coeficiente 0, el primero tiene el coeficiente 1, el segundo, ¿no? Nada más que están
como heredando los coeficientes del anterior, subiéndolo en 1. Y eso es lo que nos dice nuestra I más 1. Bueno, entonces esa es la derivada. Así lo definimos para una derivada. Y después, recursivamente lo que quiere decir es que vamos a definir una cosa en términos del anterior. Entonces, recursivamente definimos, a veces la gente dice inductivamente. Se entiende por qué utilizan inductivamente, porque pues lo que nos dice el principio de inducción es que podemos determinar una propiedad de un cierto objeto en los números naturales a partir del objeto anterior, ¿no? Cuando decimos, suponemos que se vale para n y entonces lo probamos para n más 1. Bueno, pues en ese lo que estamos haciendo es determinando la propiedad del n más 1 en función de la propiedad que ya era satisfecha por el n. Recursivamente, pues usualmente tiene como un sentido inverso al de inductivamente, que también está descansando pues en esta idea de sucesor, de que hay uno que está detrás de otro, pero más bien lo que quiere decir es que cada uno define al siguiente, o que cada uno está definido en términos del anterior. O sea, no es como estrictamente lo mismo inductivo que recursivo, pero digamos que se basan en la misma propiedad de sucesor, ¿no? Entonces, recursivamente vamos a definir a la enésima, definimos a la enésima o a la derivada de orden n, a la enésima derivada de f de x como, pues le vamos a poner aquí una n como un superíndice que nos va a decir no que lo estamos elevando a la n, sino que lo estamos derivando n veces. Entonces, la enésima derivada o la derivada de orden n de x, de f de x, va a ser igual a la derivada de fn-1 de x, ¿no? A la derivada de esto. Bueno, queda muy claro, ¿por qué? Porque ya lo definimos para una, ¿no? Entonces, para una está definido de esta manera. Entonces, si me dicen, ¿cuál es la segunda derivada? Pues de acuerdo a mi definición recursiva, la segunda derivada es la derivada de la primera. Y como ya está definida la primera, pues ya sabemos que la segunda derivada pues es la derivada de esto, ¿no? Igual la tercera derivada, ahora que ya tenemos la segunda, pues ya solamente es derivar la segunda derivada, la cuarta derivada, el derivar la tercera derivada, etc., ¿no? La enésima derivada es la derivada de la n-unésima derivada de f de x. Bueno, entonces, aquí era lo que les quería decir. Por definición, la ceroésima o la derivada de orden cero, la derivada de orden cero de f de x es f de x, ¿no? Como lo podríamos esperar. O sea, no es cero, es f de x. Entonces, derivar a la 0, a f de x, me deja el polinomio tal y como estaba. Derivar la primera vez, pues me va a dar esto de acá. Derivar la segunda es derivar esto de acá, derivar la tercera es derivar lo que me quedó derivando la segunda, etc. Bien, pues vamos a probar, ya ahora que tenemos nuestra definición de derivada, vamos a demostrar con únicamente nuestras herramientas algebraicas, con las cosas que hemos desarrollado hasta ahorita, usando pura álgebra, una proposición que seguramente ya conocen de cálculo, que ya habrán demostrado en cálculo, probablemente con otros recursos, porque la derivada, o sea, como yo la definí, como la definimos aquí, de esta manera, se define distinto en cálculo porque yo solamente estoy hablando de la derivada de un polinomio, ¿no? Estoy hablando de la derivada de estas f de x que sí son funciones, pero recuerden que, por ejemplo, esta f de x no es una función de r en r, ¿no? Que si lo tomo como una función es una función de c en c, es una función que toma números complejos, les aplica el polinomio, sustituye estos valores en el polinomio y nos arroja números complejos. Entonces esa es la función de cálculo, pero yo no estoy hablando de esa función, yo estoy hablando del objeto, que esa función es dentro de mi estructura algebraica, que es en este caso el anillo de los polinomios con coeficientes en R. Entonces, esta definición, pues si no se da en términos de límites, del cociente del límite de un cociente, como se hace en cálculo, es porque no es para funciones en general, sino es únicamente para estos polinomios, porque me interesa en esos polinomios, no es que sean funciones en general, sino que son
objetos de la estructura algebraica que estoy estudiando. Bueno, entonces vamos a demostrar la siguiente proposición teniendo esto en mente, que nuestra perspectiva es una perspectiva algebraica, en la cual estas cosas, aunque coincidan con los objetos de cálculo, con esos límites de cocientes que sabemos que son las derivadas en cálculo, para nosotros son otra cosa, son los objetos dentro de R de X. Entonces esta es la proposición número 4 y me dice que si yo tengo dos cosas, G de X y H de X, digamos, en este espacio, en este lugar en el cual estoy trabajando, que es el anillo de los polinomios con coeficientes en R. Entonces, si f de x es el producto de g de x por h de x, esto lo conocen, ¿no? De cálculo. Entonces, ¿quién es la derivada? ¿Quién es la derivada de f de x? Pues ya sabemos, ¿no? ¿Quién es la derivada? ¿No? Por esta reglita, que además muchos de ustedes seguramente conocen desde el bachillerato, pero que se ve en cálculo también. Esto es igual a g de x, por la derivada de h de x, más la derivada de g de x por h de x, ¿no? Esto de acá es la derivada, así se da. Entonces ese es un resultado que ya conocemos, que de nuevo que se ve desde que se empiezan a ver las derivadas y que nos dan en cálculo. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Lo tenemos que demostrar y lo único con lo que contamos, lo bueno aquí es que estas cosas están aquí adentro, ¿no? Entonces ya sabemos qué propiedades se satisfacen, ya sabemos qué propiedades se satisfacen en virtud de que son objetos del anillo del anillo de polinomios con coeficientes en los reales, y qué propiedades tenemos para los coeficientes, ¿no? Para esos coeficientes de los polinomios. Bueno, vamos a demostrar que esto es así. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Vamos a ver primero quién es f de x, luego calculamos esto y vemos que es la misma cosa, ¿no? ¿Quién es f' de x? Entonces, vamos a tomarnos g de x, que sea un polinomio, digamos, ya saben, ¿no? Cómo son estos polinomios, a0 más a1 por x, etcétera, etcétera, más ai por x a la i, y todos los demás van a ser ceros. A esta cosa la puedo escribir como la suma desde i igual a 0 hasta infinito de ai por x a la i. Vamos a tomarnos a h de x, que tenga coeficientes b. Entonces h de x va a ser b0 más b1 por x, etcétera, etcétera. Digamos bj por x a la j, y bla, bla, bla. Y eso lo podemos expresar como la suma desde j igual a 0 hasta infinito de bj por x a la j. Luego entonces, ¿quién es? Estoy diciendo que este es el producto de estos dos, ¿no? ¿Quién es f de x? F de x, que es el producto de estos dos, pues va a ser, acuérdense cómo calculamos el producto. Es el polinomio cuyo késimo coeficiente. ¿Quién es el késimo coeficiente de f de x si f de x es el producto? Pues ya sabemos que es la suma, donde k es igual a i más j del producto de los coeficientes a i por bj por x a la k, ¿verdad? Este es el késimo coeficiente. Entonces, ¿quién es el polinomio completo? Pues el polinomio completo es la suma desde k igual a 0 hasta infinito de todos esos términos, de cada uno de estos términos. Bueno, el coeficiente es solamente esto de acá, ¿no? Este sería el coeficiente, késimo coeficiente, sin la variable. Y el polinomio completo vendría a ser la suma desde k igual a 0 hasta infinito de estos coeficientes, donde esto es k igual a i más j de ai por bj por x a la k, ¿no? Este es f de x. Entonces, si ese es f de x, pues por definición,
¿quién sería su derivada? Entonces, por definición de derivada, recuerden quién es la derivada. La derivada de f de x sería, tenemos que este es el polinomio, y al polinomio vamos a irle subiendo, ¿no? Ahora, los que en f de x eran y, ahora van a ser en el nuevo, va a ser i más 1, ¿no? En el 10º lugar. Entonces, esto es igual a la suma de k igual a 0 hasta infinito, pero ahora vamos a tener que para cada uno de estos lo tenemos que multiplicar por k más 1, ¿no? Ya borré la definición de la derivada, pero bueno, piensen que eso es bajarlo, ¿no? Lo bajamos, le restamos 1 a este, entonces lo que me queda aquí va a ser 1 superior, y después este coeficiente también va a tener índice k más 1. ¿Cómo escribo que el coeficiente este tiene índice a k más 1? Pues como estos coeficientes son una serie donde lo que tenemos es el producto tal que sus subíndices nos dan la suma, tenemos que i más j tiene que ser igual a k más 1, ¿no? De AI por bj, todo esto por x a la k. Esta es la derivada, ¿no? Se ve muy fácil porque recuerden, el coeficiente pierde 1 y ese 1 lo gana acá, se baja y se multiplica el coeficiente por este factor, y los subíndices, pues estos son k más 1, los que aquí eran k, ¿verdad? Entonces esta de acá vendría a ser la derivada. Desde luego aquí van a decir, pero es que no bajó un grado, ¿no? Porque aquí lo derivaste y aquí debería quedar k menos 1. No, porque donde subí el coeficiente es en este y en este, entonces este tiene de diferencia 1 en la derivada. Ahora, ¿por qué sí es el de este? Porque recuerden que los estamos viendo como series infinitas, en los cuales en algún momento va a ser 0. Entonces, para todos los que no sea 0, pues esto va a ser distinto de 0. Para que sea 0, esto se va a hacer 0 y ya, ¿no? Pero esa es la derivada. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a calcular el otro lado de la igualdad. Entonces, calculamos, primero que nada vamos a calcular g de x por la derivada de h de x, ¿no? ¿Quién es la derivada de h de x? H' de x va a ser igual, pues h de x es esto de acá, ¿no? Entonces, ¿quién es su derivada? Pues esta va a ser la suma de j igual a 0 hasta infinito. Y acá tenemos j, o sea, j más 1 multiplicado por bj más 1 por x a la j, ¿no? Esa es la derivada de h de x. Entonces, para poder multiplicar, recuerden que como multiplicamos en términos de los subíndices, y por ejemplo no sabemos nada de este j más 1, nos conviene, para hacer la multiplicación, renombrar a este término. Entonces vamos a renombrar a este término y luego lo regresamos a como estaba, solo para facilitar la multiplicación. Entonces vamos a reetiquetar, a rebautizar, renombrar a j más 1 por bj más 1, le vamos a llamar bj', ¿no? Así se va a llamar nuestro término j más 1 por bj más 1. Bueno, entonces cuando multiplico, con eso ya puedo multiplicar fácilmente. Cuando multiplico g de x por h' de x, que es esto de acá, pero que lo puedo rebautizar, ¿no? Si rebautizo así esta cosa, pues h' de x me queda con esa nueva etiqueta, h' de x me queda la suma desde j igual a 0 hasta infinito de bj' por x a la j, ¿no? Entonces, el producto de estos dos, pues va a ser la suma desde k igual a 0 hasta infinito, ¿no? Porque es sumar todos los términos, y cada uno de los términos va a ser también la suma del producto de estos a's, que son los coeficientes de g de x, por los b'j, que son los coeficientes de h' de x, donde i más j es igual a k, ¿no? Y esto tiene acá como variable x a la k. Bueno, vamos a regresarlo
vamos a regresar a la bj', a su valor original, como lo tenemos acá. Entonces, regresamos, digamos, al nombre original, ya que multiplicamos, o sea, solo lo queríamos para multiplicar, para aplicar de manera clara el producto. Y entonces tenemos que esto es igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de la suma donde i más j es igual a k, y aquí tengo que sustituir este por su valor, ¿no? Entonces, este está multiplicando por este, entonces aquí está j más 1, va a estar multiplicando a los dos porque es un producto de este. Entonces, j más 1 por i por bj más 1 por x a la k. No hice nada, ¿no? Solamente este bj' lo volví a sustituir por lo que valía originalmente y ya está. Y eso es lo que obtengo. Bueno, este de acá, esta cosa de acá, es igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de la suma. O sea, lo que voy a hacer ahora es que este j más 1, todo lo tengo en j más 1, ¿no? Entonces, la k va a absorber el 1 de la j, o sea, voy a recorrer un índice en la suma y la suma no se altera, sigue valiendo lo mismo, ¿no? O sea, si eso es i más j igual a k más 1, o sea, el 1, la k está absorbiendo al 1 de la j, por j, por i, por b, j, por x a la k. Bueno, si ustedes tienen sospecha de que esto es igual a esto, de nuevo lo que hice fue mover este hacia acá abajo, ¿no? El índice. Fíjense que esto sí es igual a esto. Vean, porque j aquí, si despejamos en esta igualdad, j vale k más 1 menos i, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que aquí tengo k más 1 menos i, cuando sustituyo este j. Por otro lado, aquí j vale, j es k menos i. Entonces, si sustituyo aquí arriba, pues me quedaría k menos i más 1, que es lo mismo que acá, ¿no? O sea, aquí sustituir a j, tomando en cuenta esta igualdad, despejando a j de este lado, es lo mismo que sustituir a j más 1, despejando a j en este lado, ¿no? Porque aquí está el más 1, entonces me va a quedar igual, k menos i más 1. Y aquí me va a quedar k menos i, porque aquí está el menos i, más 1, cuando sustituya a j. Y lo mismo va a pasar para este subíndice. Entonces, ese de allá es lo mismo que esto de acá. Ya está. Pues entonces llegamos a esta conclusión, a que esto de acá es el resultado de multiplicar. ¿A quiénes multiplicamos? Multiplicamos a g de x por la derivada de h de x. O sea, esto es igual a g de x por la derivada de h de x, ¿no? Ahí está, entonces eso es por un lado, por otro lado tenemos que esto es f de x y nos falta todavía calcular una más, ¿no? Nos falta calcular un término para llegar a esa igualdad. Entonces, vamos a calcular, vamos a dejar esto aquí y vamos a calcular el que nos falta en este espacio. Entonces ahora vamos a calcular g' de x por h de x, ¿no? La derivada de g de x por h de x. Entonces, ¿quién es la derivada de g de x? La derivada de g de x, bueno, g de x está acá arriba, entonces la derivada de eso es la suma desde i igual a 0 hasta infinito de i más 1, ¿no? Tomándolo aquí, por a i más 1 por x a la i. Esta es la derivada de g de x. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a renombrar, o sea, antes de multiplicar, de nuevo, ¿por qué estoy haciendo este renombramiento? Y si ven, no hice nada ilegal, regreso y luego vuelvo a la notación original. Lo estoy haciendo porque yo sé multiplicar no en estos términos, ¿no? O sea, bueno, podría hacerlo en estos términos, pero es más fácil si lo multiplico teniendo las referencias, teniendo la notación en la misma manera en la que definía el producto. Entonces voy a renombrar un término, voy a renombrar al término i más 1 por a i más 1, lo voy a renombrar como a i', ¿no? Entonces, eso quiere decir que esto de acá, que la derivada de g' de x, perdón, que la derivada de g de x
es la suma desde i igual a 0 hasta infinito de AI' por x a la i. Entonces, ¿quién sería g' de x por h de x, ¿no? La derivada de g de x por h de x. Bueno, esto va a ser, de nuevo, ¿no? Si multiplico g' por h de x, o sea, la derivada de g por h de x, este va a ser el polinomio cuyo caésimo término, o caésimo coeficiente, está dado por la suma donde k es igual a i más j de a'i por bj, ¿verdad? Ese es el caésimo del producto, ya que lo hemos rebautizado de esta manera, del producto de g' por h. Entonces, ¿quién es esto? Pues esta va a ser la suma desde k igual a 0 hasta infinito de todos los términos, y los términos van a ser la suma donde k es igual a i más j de AI' por bj por x a la k, ¿verdad? Y ahora regresamos al nombre original. Entonces, regresando al nombre original, esto es la suma desde k igual a 0 hasta infinito de la suma donde k es igual a i más j, y es, quedamos en que era esto de acá, o sea, es i más 1 por a i más 1 por bj por x a la k, ¿verdad? Eso de aquí es el resultado de regresar al término AI', a lo que era su nombre original. Vamos a hacer lo mismo. Esto de acá, por la misma razón que escribí anteriormente, lo que puedo hacer es que la k absorba el 1 que tiene aquí la i. Entonces, esto es igual, y ahorita lo vuelvo a explicar, acá igual a 0 hasta infinito, de la suma, k más 1 igual a i más j. Ahora, como la k ya absorbió a este 1, aquí va a quedar i nada más. Lo mismo en este caso, me queda i nada más, bj por x a la k. Y lo mismo, ¿no? Les digo, si desconfían de que esto sea igual a esto, pues basta hacer los despejes y las sustituciones correspondientes, ¿no? Aquí i vale j menos k, ¿verdad? Entonces, i vale j menos k. Si la sustituyo aquí, ¿qué me queda? Me queda j menos k más 1. Lo mismo aquí, me quedaría j menos k más 1. Ahora, aquí abajo, i vale, de nuevo el j lo paso del otro lado, ¿no? Restando, ¿vale? K menos j más 1. Entonces, k menos j, que es lo mismo aquí, ¿no? Aquí, ahí la despejo y es k menos j más 1. Y aquí lo mismo, si despejo, me queda k menos j más 1. Cuando sustituyo ahí, pues aquí me va a quedar k menos j más 1, igual que acá. Y lo mismo en el subíndice, ¿no? Al sustituir y me queda k menos j más 1. Entonces, este de acá es lo mismo que este de acá, porque nada, estoy recorriendo un subíndice que lo estoy ajustando de este lado. Entonces, esto de acá, este término de acá, sería, lo que calculamos ahorita es la derivada de g de x multiplicado por h de x. Entonces, la derivada, bueno, g de x por la derivada de h de x más la derivada de g de x por h de x es igual a este de acá, que es g de x por la derivada de h de x, que es la suma desde k igual a 0 hasta infinito, la suma donde i más j es igual a k más 1 por j por ai por bj por x a la k, más esto de acá, que es g' por h de x, ¿no? Que es la derivada de g por h de x. Y esto es la suma desde k igual a 0 hasta infinito de la suma de k más 1 igual a i más j por i por ai por bj por x a la k. ¿No? Ahora, estos de acá, pues lo que puedo hacer es factorizar. Ya tenemos esto, sabemos que se vale para los polinomios. Entonces factorizamos y esto me queda la suma desde k igual a 0 hasta infinito. La suma desde k igual a 0 hasta infinito, esa la saco y después tengo
I y J, ¿verdad? Tengo I y J, que están, aquí está J, aquí está I, todo lo de aquí es igual, todo lo de aquí es igual, todo es igual, solo I y J es diferente, entonces lo puedo sacar, ¿no? Puedo factorizar todo lo que es igual de aquí y de acá, y entonces me queda I más J multiplicado por la suma, donde I más J es igual a K más 1 de AI por BJ por X a la K, ¿no? Como IJ es igual a K más 1, puedo sustituir I más J por K más 1, porque son iguales. O sea, esto es igual a la suma desde K igual a 0 hasta infinito de K más 1 por cada uno de estos términos, que son I más J es igual a K más 1 de AI por BJ por X a la K. Y listo, ya terminamos. Fíjense, esta expresión de acá, es que, a ver, aquí ya se están encimando mucho, esta expresión de acá, ¿no? La suma de K igual a 0 hasta infinito de K más 1 por la suma de I más J igual a K más 1 por AI por BJX a la K, pues es esta, es exactamente la derivada de f de x, ¿no? La suma de K igual a 0 hasta infinito de K más 1 por la suma donde I más J es igual a K más 1, que me está diciendo que esto es el K más unésimo término en f de x, que ahora es el késimo elemento de f', de la derivada, de AI por BJ, porque es el producto, por X a la K, ¿no? Esto es igual a la derivada de f de x. Está acá arriba escrita, esta expresión es la misma. Bueno, pues entonces ya está, ¿no? Ya demostramos, con eso hemos demostrado que la derivada del producto es igual a, el producto de dos polinomios es igual a el primer polinomio por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo polinomio. Listo. Bueno, pues nada más para finalizar, un teorema de caracterización de la multiplicidad de las derivadas. Ya es lo último que voy a escribir. De la multiplicidad de las raíces. Podemos definir caracterización, o sea, es como una definición alternativa, es que si tenemos, sea f de x, un polinomio, ya saben, en donde nos vamos tomando, en el anillo de los polinomios con coeficientes en los reales, entonces la multiplicidad de una raíz alfa en los complejos de este polinomio de f de x es un entero s tal que f de i, o sea, la iésima derivada de f, la derivada de orden i de f, de x es igual a 0 para toda i desde 0 hasta s menos 1 y la derivada de orden s de f de x es distinta de 0, ¿no? Eso, de nuevo, como les decía, pues son cosas que van a ver en cálculo, que van a demostrar en cálculo. Recuerden que en cálculo una forma de describir a los ceros de un polinomio o a las raíces de un polinomio, a los ceros de esas funciones, son aquellos puntos en donde la curva que expresa el polinomio corta el eje de las x, ¿no? Esos son porque eso es f, o sea, justamente esos puntos es donde f de alfa es igual a 0, porque f de alfa es y en R2. Entonces son puntos en donde las funciones cortan al eje de las x, esos son los ceros, las raíces, y entonces esta es, o sea, y cada derivada tiene una función correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es equivalente y se puede ver tanto geométricamente como con límites. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Fue un gusto darles este curso y bueno, pues espero que nos veamos en un futuro. Hasta la próxima.